Recibimos ahora al señor Alejandro Salas, que fue ministro de Pedro Castillo en dos carteras diferentes, trabajo durante bastantes meses y durante pocos meses cultura. Él es un abogado y ha reaccionado como abogado y como ex ministro de este gobierno ante la revelación que ha tenido lugar el domingo pasado de que se ha hallado en una computadora de la Presidencia de la República el texto de un decreto que debía ser firmado por Pedro Castillo para oficializar el golpe de Estado que él anunció en la televisión el 7 de diciembre pasado. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo ha reaccionado ante esa revelación? Fernando, buenas noches nuevamente, buenas noches a los televidentes de RPP. Fíjate, es algo que yo he venido manifestando desde un principio, desde el primer momento en el cual terminó la lectura de este mensaje, cuando me le acerco al expresidente y le digo que lamentablemente para el país él había cometido un delito, porque irrumpió el orden constitucional. Ese momento que yo me retiro y soy el primer ministro en renunciar. Pero también manifesté que a mí me interesa conocer la verdad. Y en alguna entrevista con usted le dije que si yo iría a visitarlo, le pediría la verdad y le pediría la explicación de la verdad. Una verdad que no solamente Alejandro Salas quiere saber como una persona que lo ayudó dentro de un marco democrático y constitucional y puso el rostro como ministro para poder defender políticamente un gobierno electo en urnas, sino también por toda esa gente, ese 33% que aprobaba su gestión y que finalmente quedó, digamos, con las manos vacías porque decidió leer un mensaje absolutamente errado, vinculado al delito y que por supuesto irrumpió el orden constitucional. Entonces acá la verdad se tiene que conocer. Y también lo que existe es que, conociéndolo, él no pudo haber articulado todo esto solo. Entonces ya este decreto ley nos da otro campo y otra visión, que es quiénes han estado atrás de esta situación. Que yo creo que por el país es importante ubicar la verdad. Yo creo que por sanear este campo es importante poder llegar a los actores, ¿no es cierto?, que en penumbras le hablaron que la radicalidad era lo mejor para el país. Lamentablemente terminó escuchándolos a ellos, o a ellas, o a ellos y a ellas, ¿no es cierto? Entonces, como una persona de valores y como un demócrata que me considero, yo creo que es importante que se sepa la verdad. Y es por eso que el presidente tiene ahora la oportunidad de poder someterse a la confesión sincera y acabar con todo esto de una u otra manera, aminorar la responsabilidad penal de esta situación y decir qué es lo que pasó. Pero sobre todo decirle al país qué es lo que pasó. ¿Usted tiene alguna sospecha de quién puede haber contribuido en la redacción de ese decreto? Seguramente sí, don Fernando, pero quedaría en una sospecha y quedaría en una divagación, porque ya lo está investigando el Ministerio Público y el Poder Judicial seguramente también intervendrá, como ya lo ha hecho, ¿no es cierto? ¿Y las sospechas lo llevan a pensar en exministros? En varios actores. En varios actores, incluidos... A ver, cuéntenos de qué sectores, no diga nombres si no quiere, pero... No, lo que pasa es que yo sería irresponsable si es que aún no hay una determinación judicial que así lo señale, el hecho de poder esgrimir siquiera alguna posibilidad de quienes pueden haber sido. Pero no lo he hecho solo, definitivamente no lo hizo solo. Y como peruano y como demócrata, por supuesto que me dolió como le dolió a todo el país. Pero más aún por haber sido una persona que intervino en su gobierno y trató de ayudar a darle estabilidad al gobierno, con todo lo que ello costó, ¿no es cierto?, personalmente. Pero no importa, porque mi conciencia está absolutamente tranquila, pero sí soy uno de los primeros interesados seguramente en que esta verdad se conozca. Ahora bien, usted con los 6 meses que han pasado, porque mañana se cumplen creo 6 meses, el 7 de diciembre, el 7 de junio, ha terminado por plantearse si este golpe no ha venido siendo preparado mucho antes del día en que se anunció, particularmente durante los consejos de ministros descentralizados, intervenciones de Aníbal Torres, actitudes de Betsy Chávez. ¿Usted piensa que se ha ido creando un clima que ha llevado a Pedro Castillo por ese radicalismo que usted dice, pero también por otra motivación que hay que tener presente? El temor a que se descubra la corrupción, porque esa es la otra cosa que usted habrá descubierto después que ha dejado el ministerio, si no antes. Recordemos, don Fernando, que eso es de conocimiento público y fuente abierta. Mi declaración del Ministerio Público es una declaración que está vinculada al hecho de que cuando se abren las puertas y yo encaro al presidente, le manifiesto y le reclamo que lo que ha cometido es un delito, ¿no es cierto? Eso ha quedado absolutamente claro. ¿Y qué te quiero decir con ello y qué te quiero decir con esto, yendo directamente a tu pregunta? Que él escuchaba seguramente a varias voces
y terminó escuchando el lado errado. Cuando yo le reclamo, yo obtengo una respuesta de él, que es la última conversación que tuve con él, que es, me dice, no tenía los votos. O sea, en el interín de la noche madrugada lo han convencido para la vacancia que se abre a las 3 de la tarde. Temía ser vacado y procesado por corrupción. Es lo que él me responde. Me responde, no tenía los votos. Entonces, con una justificación del por qué había leído ese mensaje. Entonces, alguien lo convenció entre la noche y madrugada que no tenía esos votos. O sea, usted interpreta ahora que la decisión, que la motivación que llevó a Pedro Castillo a intentar este golpe de Estado o anunciarlo es cubrirse de la corrupción. Podría ser dentro de las imputaciones que se le hacían, ¿no es cierto? Podría ser dentro del marco también de los embates que tenía por parte del Congreso de la República. Se vio seguramente ya psicológicamente acorralado, apabullado con tanto embate, porque él manda un mensaje en estos chats que teníamos a las 4:30 de la mañana. 4:30, yo lo leo cuando me despierto, sí, donde sale una declaración de Mari Carmen Alba, manifestando que si la vacancia no prospera, igual van por la suspensión, pero que se le saque de todas maneras. Entonces, lo que yo puedo darle lectura a él es que él veía que de todas maneras lo querían sacar. Entonces, dentro de un acto errado de desesperación, llega a hacer lo que hizo, lamentablemente. No escuchó otras voces. A nosotros nos escuchó lo que iba a ser nuestra defensa en horas de la tarde para el Congreso, mientras que por otro lado estaba escuchando de manera errada a quienes le decían irrumpe el orden constitucional. ¿No cree usted que hubo una influencia sobre él de lo que dijo el señor Marrufo esa misma mañana, habiendo sido Marrufo el primero que afirmó que parte de las coimas llegaban directamente a Pedro Castillo? Seguramente todo eso lo llenó de nervios, seguramente eso influyó mucho en lo psicológico. La lectura de un mensaje, cuando un presidente lee un mensaje, don Fernando, es como un teleprompter. Un presidente no agarra papel para leer un mensaje a la nación. Desde ahí el acto era absolutamente raro. Y cuando él toma el papel y empieza a temblar, se evidencia de manera inmediata, y yo evidencié que algo no bueno venía. Y pido entrar y no me dejan entrar al despacho. Me anuncio con el edecán y le digo, déjame entrar, me han convocado. Después lo van a recibir, ministro. Algo que nunca había pasado, normalmente él siempre me esperaba y me recibía. Entonces, definitivamente pueden darse muchos contextos, pero lo que sí hay es que a él lo convencieron de que tenía que leer ese mensaje. Eso a mí no me queda la menor duda. De acuerdo. ¿Y ya no fue a visitar, como usted dijo que haría? No puedo visitarlo por un tema de norma procesal. Al ser testigo de los hechos, no puedo tener contacto con el investigado. Sin embargo, por supuesto, y como lo he manifestado, me gustaría visitarlo para poder, digamos, aconsejarle que se someta a la aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal, a la confesión sincera, y que no solamente le pida al país disculpas por lo que leyó, sino que aminore su responsabilidad penal y que sus otros casos continúen por una cuerda separada que le permitan de una u otra manera defenderse con mayor tranquilidad y no cargar pues tanta imputación, ¿no? Permítame que le pregunte ahora algo relativo a su función como ministro de Cultura, que usted desempeñó el cargo al final, ¿no? La cultura es el ministerio responsable de la televisión y la radio pública, la radio de todos los peruanos, no del gobierno. Y Pedro Castillo manifiestamente expresó una hostilidad contra la prensa independiente, contra la prensa crítica, desde el primer día. Recuerda usted que el 28 de julio del año 21 no dejó que entren periodistas a la ceremonia de juramentación, ¿no? O sea, desde el primer momento. Y promovió una prensa llamada alternativa, que sigue expresándose por ahí, con mucho apasionamiento, es cierto, y con una hostilidad manifiesta a la prensa plural, libre e independiente. ¿Usted cree que toda esta actitud hostil a la prensa libre preparó también las condiciones del golpe de Estado? No, yo creo que van por cuerdas absolutamente separadas. Lo que él sentía con los medios de comunicación a raíz de una entrevista de una cadena internacional que sirvió más para humillarlo que para que él pueda tener confianza de poder hablar con libertad con los medios de comunicación. Yo creo que cuando yo asumo el Ministerio de Cultura, yendo directamente a su pregunta, don Fernando, yo converso con él y lo primero que le digo es los medios de comunicación son del Estado, no son del gobierno, ¿no es cierto? Entonces yo encontré como presidente ejecutivo del IRTP a Joseph Dagger, una persona decente, la evalué y era una persona absolutamente correcta y coincidimos en lo mismo. O sea, no vamos a intervenir en lo absoluto en temas vinculados a favorecer al gobierno. Por el contrario, que la información del trabajo que se haga
sí llegue al país, o sea, que el trabajo llegue, pero hay una manifestación en contra del gobierno, que cubran las manifestaciones, y ahí estaba Canal 7 cubriendo manifestaciones en contra del gobierno. Por el hecho de ser yo, o haber sido uno de los voceros del gobierno anterior, he leído una entrevista que hace la actual ministra de Cultura, manifestando que el Ministerio de Cultura fue utilizado en la época del gobierno del presidente Castillo como un campo de operación política. No, operación política es que te renuncie todo un consejo directivo del IRTP porque sienten que se va a manejar la información. Yo no moví un solo directivo, porque lo que correspondía era darle continuidad a lo que yo veía que estaba marchando bien. ¿Usted desaprueba lo que ha hecho la ministra de Cultura actual? Pero por supuesto, yo creo que el IRTP necesita un marco de transparencia. La administración pública necesita transparencia y los medios de comunicación que son del Estado tienen que ser eso, ser medios de comunicación para el Estado y no medios de comunicación que tiendan a estar, por supuesto, manipulados. Así que ahí hay que tener bastante cuidado. Cuando escucha usted audios que se van revelando en la prensa, en donde aparecen personas vinculadas a un congresista como Bermejo, ¿qué cosa piensa usted? Porque es una de las personas que tenía relación directa con el expresidente Castillo, ¿no? Era una de las personas a las cuales el presidente escuchaba, ¿no es cierto? Y escuchaba de manera constante. Pero hay que investigar todos estos hechos, don Fernando. O sea, coincidentemente esos audios también salen a portas de que la Presidenta de la República va a ir a declarar al Ministerio Público sobre el tema de las manifestaciones. Cosa que hizo esta mañana. Sí. En política no hay coincidencias, entonces hay que ver si esos audios, digamos, obedecen a la verdad, si es un fanfarrón el que está hablando, o sea, probar lo que él está manifestando o está diciendo. Sin embargo, yo creo que las investigaciones fluyan y, bueno, por supuesto, pero que sigan es adelante, un hecho, ¿no?, que hay conferencias de Cerrón, Vladimiro Cerrón, y hay un ideario de Perú Libre, que es el que se usó para la campaña, en donde claramente se dice que tomar el gobierno no es tomar el poder y que hay que copar el control del Estado para que esto permanezca duraderamente, es decir, más allá del calendario electoral. Eso estaba anunciado. Y eso se le hizo entender al presidente que era un campo absolutamente errado, que su trabajo tenía que desarrollarlo siempre de un lado vinculado a la democracia y al respeto de la Constitución y a los cánones que establece la Constitución Política del Perú. Es por eso que me permití ser ministro, para poder ayudar. Lamentablemente no pude cumplir el objetivo porque, digamos, como te manifiesto, habían otras voces que también él escuchaba, pero creo que el esfuerzo que ha plagado en los valores democráticos que uno puede tener. Y se le manifestó que chocar o intervenir con los medios de comunicación, con la libertad de expresión, con los ahorros de la gente, todos esos conceptos eran absolutamente errados. Por el contrario, que motive la inversión privada, que el Estado sea un generador de empleo. Empezó a escuchar y la debacle del expresidente de la República se da en sus 6 primeros meses de gobierno. Yo llego a ser ministro después de esos 6 primeros meses. Yo soy ministro en febrero del año 2022, cuando ya todos estos acontecimientos lamentables y esas narrativas habían pasado. Él logra tener otro conducto, otro comportamiento democrático, empieza a escuchar voces como César Landa, empieza a escuchar voces como Kurt Burneo, en su momento Oscar Graham, quien te habla, y otros ministros más que le hablábamos de la seriedad y la responsabilidad de que entienda y comprenda de que manejar un país implica escuchar absolutamente a todas las voces, pero sobre todo respetar las libertades. Entonces, lamentablemente no pudimos cumplir nuestro objetivo al final, terminó escuchando otras voces y que bueno, ahora lo tienen donde está, con mucha pena lo digo porque me apena su situación, pero sí es importante que el país sepa la verdad y sí es importante que se someta a la confesión sincera. Yo creo que es absolutamente... Confesión sincera. Sí, por supuesto. ¿Qué cosa es lo que podría confesar? ¿Quién lo convenció? ¿Quién redactó el mensaje? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le dijeron que iba a ganar con ese mensaje? ¿No es cierto? Y finalmente, que le pida disculpas al país por terminar el gobierno así, entregando el poder a quienes venían queriéndoselo quitar hace bastante tiempo. ¿Cree usted, ¿no?, que él es capaz de hacer eso? Yo creo que todo es posible si es que escucha las voces correctas. Él, dentro de todo, es una persona que guardaba mucha sensibilidad humana. Y, digamos, por el tema de su familia, si él entiende que es lo mejor para su familia, el hecho de que él vaya saneando sus campos legales, yo creo que sí podría hacerlo. Bueno, es cuestión de que escuche a las personas indicadas. A su familia, pero también al país económicamente y moralmente, porque es en nombre de su liberación que estallaron estas protestas que ya hemos visto aquí condujeron, ¿no? Seguramente, y que seguramente iban a ser más graves, don Fernando, si es que él no leía ese mensaje y el Congreso lo terminaba vacando. Si la vacancia del expresidente se daba por el Congreso, por la moción de vacancia que presentó el congresista Málaga, estoy absolutamente seguro que esas manifestaciones hubiesen sido mucho más fuertes. Y te lo digo conociendo la realidad del país. Porque de una u otra manera han habido manifestaciones, sí,
pero ha habido gente que seguramente quiso salir a manifestar, pero dijo, no, ¿por qué voy a manifestar si irrumpió el orden constitucional? Pero si hubiese sido el Congreso con la falta de legitimidad que tiene, con la falta de identificación que tiene con el país, que lo hubiese vacado a las 3 de la tarde ese día, estoy seguro que esas manifestaciones hubiesen sido 3 veces más grandes. Señor Salas, muchas gracias. Recuerdo que usted ha sido ministro de Trabajo primero y luego ministro de Cultura los últimos meses de Pedro Castillo. Nos ha dado su punto de vista, según el cual el señor Castillo se halló bajo influencias múltiples durante los meses que estuvo en la presidencia para terminar cediendo a las voces más radicales y menos democráticas. Y las consecuencias es que él está en la cárcel y que el país ha pasado por una época de turbulencia que ha generado muchos muertos, de manera que así son las cosas. Salas y señor Salas, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa.